Una de la tarde no, seamos honestos. Segundos para la 1 de la tarde, nos adelantamos porque hay de todo en estas noticias en Duna. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos. Josefina Stavrakopoulos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Nico? ¿Cómo te va? Todo muy bien, lindo día, ¿eh? Lindo día. Nada que ver con el lunes, martes. Se espera una máxima de 28 grados. Pero se esperaba, ¿Se esperaba? ¿Se esperaba? ¿Bajó, dices tú? Sí. Yo estoy tratando de meterme en la dirección No se esperaba meteorológica porque y no... tú lo contaste ayer. Ah. Y yo nunca te voy a poner en duda. No, es que hoy día se confirmó en la mañana, estaban 28 grados, pero pensé que se había modificado de nuevo. No. Por eso. No, se esperaba una máxima de 28 grados para el día de hoy, parcialmente despejado, condición que hasta el momento se está cumpliendo, pero como sabemos con el tiempo, con el clima, nunca se sabe. Sí, pero debería mantenerse ya en los rangos normales. Bueno, independiente de las tallas, complicado lo que se ha vivido en términos del agro, especialmente para los que cultivan cerezos, la región de O'Higgins, también el Maule. Desgraciadamente, efectos bien complicados. Se cifran casi 200 millones de dólares las pérdidas por estas granizadas y el sistema frontal que estuvo bien extraño durante los últimos días. Ojalá ahí los seguros y también la ayuda del INDAP se puedan ir de alguna manera recuperando esta situación. Oye, hartas noticias aquí en Chile, por ejemplo, lo que ha sucedido en la Comisión de Familia de la Cámara de Diputados, porque dejó sin fondos la ley que sube los aportes a hogares colaboradores del Sename. Hay un problema ahí, conversación también aquí en Duna con el diputado René Zafirio, que siempre ha sido uno de los grandes críticos de la actual situación del Sename. Vamos a estar con algunos detalles de esta polémica que surge el día de hoy con respecto a un tema tan sensible, urgente y relevante como es la protección de los niños y niñas y adolescentes en Chile. Oye, también hay noticias que vienen desde el exterior porque el presidente Sebastián Piñera, como sabemos, está en una gira por Asia y se esperaba durante los días previos que tuviera una reunión con el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Finalmente se concretó, tuvieron un pequeño diálogo con su par ruso, con quien había intentado previamente concertar esta reunión. El detalle de lo que hablaron se los contamos aquí en Noticias en Duna. Información de la Iglesia Católica que está en desarrollo, ya salió hace algunos minutos el ex obispo de De Osorno, perdón, estoy súper complicado. Ex obispo emérito de Osorno, Juan Barros, que estuvo declarando en la Fiscalía, y información que se conoció hace algunos minutos y que ya se confirma en la tercera PM, deja el Consejo de Cardenales del Papa Francisco, el C9, el obispo Francisco Javier Errázuriz. Vamos a estar también con detalles de esa información que se conoció hace algunos minutos. Oye, y hartas noticias también internacionales que vienen, por ejemplo, de Estados Unidos. Los primeros integrantes de esta caravana migrante ya llegaron a la frontera entre México con Estados Unidos. Algunos estaban tratando de cruzar esta barrera fronteriza y lo estaban logrando. Y también contarles lo que está pasando en Reino Unido, porque al parecer ya hay un principio de acuerdo para el Brexit entre Reino Unido y la Unión Europea. 1 de la tarde con 3 minutos. Vamos entonces con los titulares de esta revisión de las principales informaciones aquí en Noticias en Duna. El presidente Sebastián Piñera valoró el espíritu constructivo en el debate de presupuesto, pero lamentó el rechazo del aumento de fondos del Sename. Es la única forma de avanzar hacia un país desarrollado, añadió el mandatario al mencionar el fluido trámite de la iniciativa del Ejecutivo. Quiero manifestar mi gran satisfacción y alegría porque el presupuesto de la Nación para el año 2019 está avanzando en buena forma y quiero reconocer y agradecer este clima de colaboración, este espíritu constructivo, que es la única forma para poder lograr nuestra gran misión, que es transformar a Chile en un país desarrollado, sin pobreza, con mayor igualdad de oportunidades, con mayor justicia social. Tal vez un punto que vamos a tener que enfrentar es que se recortaron los fondos para que el Sename pueda aportar más recursos a los organismos colaboradores del Sename y poner a los niños primeros en la fila. Ese es un tema que tendremos que ver en los días que vienen. Y la Comisión de Familia, lo comentábamos, de la Cámara de Diputados, dejó sin fondos la partida del presupuesto que sube los aportes a los hogares colaboradores del Sename. El diputado René Zafirio aseguró esta mañana en Duna en Punto que el Ejecutivo ha puesto en la misma bolsa y sin discriminar aquellas instituciones que lo han hecho bien y las que lo han hecho mal. Es el Ejecutivo que manda un proyecto para obtener mayor financiamiento sin discriminar a aquellas instituciones que lo han hecho bien respecto de las que lo han hecho mal. Ya. Y cuando digo que lo han hecho mal,
Digo que lo han hecho mal no porque hayan administrado mal los recursos, sino porque han cometido delitos, porque tienen personas que están siendo imputadas, que han sido condenadas por delitos. Entrevista completa que pueden revisar en duna.cl. En otras informaciones, el presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier, aseguró que no se va a inhabilitar de conocer y votar en la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados. El parlamentario aseguró que no existe ningún antecedente que lo obligue a imposibilitarse en la instancia que revisará la reunión de los diputados Gabriel Boric y Mike Torsini con el exfrentista Ricardo Palma Salamanca. Yo no me voy a inhabilitar, o sea, no lo voy a hacer porque encuentro que no hay una acusación consistente para ello. Y lo otro es que sí, yo voy a aceptar que la Comisión de Ética discuta, o sea, si la Comisión de Ética quiere discutir la inhabilidad, no tengo ningún problema. Ya de hecho ya se ha adelantado discusión, no voy a referir a eso porque no me corresponde referir. Y se lo contábamos, el ex obispo emérito de Osorno, Juan Barros, llegó a declarar como imputado en el Tribunal de Rancagua. Se trata de la segunda declaración en calidad de imputado por el eventual encubrimiento de los presuntos delitos sexuales cometidos por el otrora capellán de la Fuerza Aérea, Pedro Quirós. Y ya lo adelantábamos, el cardenal Francisco Javier Errázuriz confirmó su salida del Consejo Asesor del Papa Francisco. El arzobispo emérito de Santiago dijo que viajó a la Santa Sede para agradecerle el fecundo trabajo que nos confió en reformar la curia romana. En otros temas, el ministro de Agricultura, Antonio Walker, estimó que las pérdidas por la granizada ocurrida el lunes y el martes en la zona central del país, y que afectaron principalmente a la región de O'Higgins, fluctuarán entre los 120 millones de dólares y hasta los 200 millones de dólares. El secretario de Estado descartó el aumento de los precios de las frutas, pero mantendrá en observación el precio de las hortalizas, que fueron las cosechas más afectadas por este fenómeno. 1:06, vamos al detalle de las informaciones porque fue una conversación de algunos minutos en el marco de una cena que juntó a diferentes jefes de Estado que asistieron a esta cumbre de Asociación de Naciones del Sudeste Asiático en Singapur. Estamos hablando del presidente Sebastián Piñera, que en medio de esta instancia tuvo un pequeño diálogo con el presidente ruso Vladimir Putin, con quien ya se había intentado previamente concertar una reunión bilateral, aunque esa reunión no se pudo concertar, una reunión bilateral en las horas previas debido a temas de agenda. Ambos mandatarios hicieron un espacio para poder saludarse y conversar en medio de unos de los últimos eventos de esta reunión en que está asistiendo el presidente Sebastián Piñera. Según palabras del propio mandatario chileno, el presidente Piñera dice: he tenido varias oportunidades de conversar con el presidente Vladimir Putin y esta vez logramos conversar sobre los temas que interesan a todos los países del mundo. Rusia es un país que juega un rol estelar en la política mundial. El presidente Piñera también tiene otras actividades, sobre todo asistir a la cumbre de la PEC. Y lo comentábamos en titulares, en el marco de esta reunión que sostiene fuera de Chile, el presidente Piñera también se refirió a otro tema que ha generado harta noticia el día de hoy. Estamos hablando de los fondos para el Sename. El presidente Piñera decía, de alguna manera, lo escuchábamos en las declaraciones, que nos está poniendo a los niños primeros en la fila, que ha sido el lema que ha propuesto el gobierno. ¿A raíz de qué? La tarde de ayer y tras 3 meses de debate, la Comisión de Familia de la Cámara de Diputados aprobó y despachó a la Comisión de Hacienda el proyecto de ley que aumenta la subvención base que reciben las instituciones colaboradoras del Servicio Nacional de Menores, que ejecutan en línea las acciones de centros asistenciales, pero rechaza el financiamiento, es decir, aprueba, despacha lo que es el proyecto, pero rechazó el financiamiento. Ya escuchábamos también a René Zafirio, parlamentario que ha estado muy activo durante bastante tiempo con el tema del Sename. Señalaba la presidenta de la comisión respecto a este tema: nosotros en la comisión hemos sido muy críticos de este proyecto, nos demoramos un poco más de lo que había dispuesto el Ejecutivo para tramitarlo, porque creemos que cuando se trata de aumentar más recursos a aquellos organismos colaboradores que han estado involucrados en vulneraciones de derechos de niños, niñas y adolescentes, el examen de toda la legislación debe ser mucho más exigente. Se genera un problema a juicio del Ejecutivo en este proyecto que reajustaba en un 25% las subvenciones de los organismos colaboradores del Sename. La crítica aquí, desde aquellos que votaron en contra del proyecto, es que justamente ¿para qué entregar más recursos si finalmente se han gastado mal esos recursos? De alguna manera es un jarrón chino, digamos, donde se está inyectando más dinero, pero que no se ha solucionado el problema de fondo.
Hay algunos también que dicen que esta inyección de nuevos recursos a los organismos no va a solucionar el problema del Sename, pero que de alguna manera tiene que haber un cambio radical en la estructura de lo que son los organismos colaboradores y finalmente también en la fiscalización, porque se ha hablado de delitos, lo señalaba René Zafirio, un tema por supuesto que sigue más que reabriendo el debate con respecto a la situación del Sename, que también fue parte de las declaraciones del presidente Piñera en esta gira internacional. Hoy también quería ir a otros temas cuando ya es la 1:09, porque finalmente hoy la Comisión de Ética iba a discutir el requerimiento que hizo la UDI de analizar este viaje, este encuentro que tuvo el diputado Gabriel Boric, la diputada Maite Orsini con Ricardo Palma Salamanca. Bueno, finalmente el presidente de esta Comisión de Ética de la Cámara de Diputados, quien es Bernardo Berger de RN, informó que esa instancia va a revisar ya la próxima semana los requerimientos de Chile Vamos en contra de los parlamentarios por esta cita que sostuvieron en Francia. Todo esto luego de encabezar una sesión de este grupo parlamentario. El legislador dijo que esa temática quedó de revisarse en profundidad la próxima sesión porque la comisión tenía que resolver otros temas que ya estaban en carpeta y en tratamiento. Por eso entonces queda para la próxima semana, el día miércoles para ser precisos, el análisis de esta reunión que tuvieron los parlamentarios de diferentes partidos del Frente Amplio con el exfrentista Ricardo Palma Salamanca. Claro, y también en esta situación que se va a revisar la próxima semana se tendrá que ver otra situación, que es la de Guillermo Tellier, presidente del Partido Comunista. ¿Por qué? Parlamentarios de la UDI presentaron una solicitud para que el titular del Partido Comunista, miembro de la Comisión de Ética, es miembro de la Comisión de Ética que va a revisar justamente la situación. Que revise y vota también. Que revise y vota eventuales sanciones o reproches con respecto a esta reunión con Palma Salamanca entre los diputados Boric y Orsini. Se pidió que se inhabilite para revisar el caso, principalmente por el vínculo que él sostenía con el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. En este caso se señaló que también se va a revisar en la próxima sesión si tiene que inhabilitarse o no. Escuchábamos al diputado Tellier, él dijo que no se va a inhabilitar, pero que sí evidentemente deja la discusión para la Comisión de Ética que él, de la cual es miembro. Así que es un elemento que se adiciona a esta polémica que se ha dado por el conocimiento que se dio de esta reunión entre Boric y Orsini, los diputados, con Ricardo Palma Salamanca. Ayer conversábamos con el diputado Juan Antonio Coloma, uno de los que presentó este escrito para llevarlos a la Comisión de Ética, y él apuntaba a que más allá de la reunión el tema es que fue secreta y que finalmente se conoce no por los propios parlamentarios. No se habla también aquí de lo que es la obligación que tienen los parlamentarios, senadores o diputados y generalmente autoridades y miembros del aparato público de ir registrando lo que son sus reuniones. Esta reunión no se registró con respecto a la ley de lobby y por eso pasa a ser secreta o reservada. Finalmente se conoce a través de este reportaje de La Tercera el fin de semana y se genera todo esto que ya estamos viviendo. Pamela Giles fue bastante crítica con esta situación entre Gabriel Boric y Maite Orsini y esta reunión con Ricardo Palma Salamanca. Dijo, al final es un doble estándar lo que se está haciendo porque lo que ellos apuntan es a la probidad y... Sí. Que entra en un terreno complicado, eso sí, Pamela Giles. Ayer en el análisis escuchaba uno que era bien interesante, no desde el punto de vista que ya habla de doble estándar porque tiene que haber informado esta reunión, que finalmente son las prácticas que el Frente Amplio ha dicho, eliminar las viejas prácticas de la política, pero algunos dicen cuidado con la diputada Giles porque lo que también se está reprochando es el eventual gesto político o gestión que podría haber hecho el diputado Boric con respecto a la situación de Palma Salamanca en pleno proceso de extradición, de solicitud de extradición. Y muchos recuerdan que fue la diputada Giles quien publicó un video en redes sociales apoyando el asilo político para Palma Salamanca, lo cual muchos dicen es de alguna manera un gesto político. Así que a lo que voy, pero lo que yo poniéndolo en la mesa se pone complejo cuando hay de un lado para otro declaraciones con respecto a la situación de Boric y Orsini en esta reunión. Lo que vi principalmente, lo que dijo la diputada Giles fue que ella no acepta reuniones, en el fondo es totalmente eso, en cuanto a la ley del lobby, que claro, habría que registrar. Reuniones reservadas, lo que eso pasa es principalmente lo que apunta muchos la diputada recuerdan Giles. Ese video y sí, yo no lo estoy recordando yo, lo recordó gente de la UDI, ese es el tema. Entonces, la discusión y pelea política con respecto a esta reunión en particular, una reunión que duró media hora, nada más que eso,
tiene muchos ribetes y va a ser definida entonces por la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados ya la próxima semana. Así es. 1:13. Están pasando muchas cosas relacionadas a la iglesia. Durante la mañana tuvo que llegar el obispo emérito Osorno Juan Barros hasta la Fiscalía de O'Higgins para declarar en calidad de imputado por el eventual encubrimiento de los presuntos delitos sexuales cometidos por el ex capellán de la FACH, Pedro Quirós. Se trata de esta segunda declaración en calidad de imputado del religioso, quien además es acusado de encubrir delitos de Fernando Karadima. Ya salió entonces de esta declaración hace pocos minutos sin dar declaraciones como ha sido habitual. Pero también esta noticia se suma a la que se conoció hace pocos minutos, que tú la mencionabas, Nico, al principio del programa, que el cardenal Francisco Javier Errázuriz confirmó su salida del Consejo Asesor del Papa Francisco, de este llamado C9 a cargo de presentar propuestas para reformar la curia romana. Así es, hay declaraciones de cardenal Francisco Javier Errázuriz, que reproduce la tercera APM ya en su edición a esta hora, que fueron entregadas ayer, por lo que puedo ver acá, a la tercera APM, es decir, estaban esperando, pero de alguna manera se supo la salida del cardenal Errázuriz del C9. Dice lo siguiente: no es una renuncia, me despedí al término del periodo para el cual fui nombrado, aclara entonces Monseñor Francisco Javier Errázuriz. Rumores que se estaban dando durante bastante tiempo. Recordemos que un medio italiano, el cual, me van a perdonar, no recuerdo el nombre, pero hace un mes y medio. Era español, creo que era español, sí. Hace un mes y medio, 2 meses, daba por hecho ya la renuncia de Francisco Javier Errázuriz a este C9, que es el círculo cercano, los asesores directos del Papa, en este caso el Papa Francisco, y que se vio complicado evidentemente por la carta, por ejemplo, que entregó el abogado Hermosilla de los querellantes de Fernando Karadima, esto es la justicia, donde se mostraba la carta justamente de Francisco Javier Errázuriz, donde se podía hablar de un encubrimiento tácito. Esto obviamente por la iglesia dijo que no era tan así, que finalmente había una protección que ni siquiera se le... ahora me acuerdo, que no se había entrevistado Monseñor Errázuriz en su minuto arzobispo de Santiago con, en ese minuto, el sacerdote Fernando Karadima, para de alguna manera no importunarlo, y que sí hubo una pregunta hacia su segundo en la iglesia del Bosque, que le dijo que las acusaciones eran totalmente falsas y no tenían ningún fundamento, que ahí quedó, digamos. Y se hablaba también de que había una contradicción y una mentira a nivel judicial por parte de Francisco Javier Errázuriz por el hecho de que él había dicho que siempre investigó el caso Karadima, pero en esa carta se daba por enterado de que se suspendió, se terminó la investigación de ese caso. Luego Francisco Javier Errázuriz dijo que se reinició con nuevos antecedentes, así que eso tenía bastante complicado a Francisco Javier Errázuriz en el C9. Bueno, sobre este tema queremos profundizar con Sergio Mico de Voces Católicas. Sergio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Josefina. Muy buenas tardes, Nicolás. ¿Sorprende finalmente la decisión del cardenal Errázuriz, más bien que se despida? No sé si es decisión de él o decisión del Papa, pero sorprende que salga del C9. Mira, primero, nosotros contamos con la versión del cardenal Errázuriz, no la del Vaticano. Entonces, en ese sentido, habría que esperar ese pronunciamiento. Una cosa es que se renuncie, otra cosa es que se pida la renuncia y se pacte una forma honorable de salir, o derechamente que se aplique una norma como la que ha dicho el cardenal, que es que el mandato terminado. Entonces yo haría esa primera prevención. Estamos en una noticia en desarrollo. Lo segundo es, como ustedes recordaron, ya se sabía en agosto que habían fuertes rumores de su salida. De hecho, el cardenal no fue a la reunión del C9 en septiembre y pareciera ser que no va a ir a la de diciembre. Entonces, segunda reflexión es que en los hechos su salida ya se había producido. Y en tercer lugar, es evidente que el cardenal, por el cuestionamiento que tiene debido a su responsabilidad, yo llamaría objetiva. No me metería en la cuestión judicial. Ustedes la han hecho mención porque eso corresponde a los tribunales de justicia, pero evidentemente hay una responsabilidad política objetiva de parte del cardenal. Él, como arzobispo entre el año 98 y 2010, enfrentó la peor crisis de la historia de la Iglesia Católica, por lo menos del siglo pasado, y no estuvo simplemente a la altura, y por lo tanto su participación en un consejo, el C9, que está encargado de darle propuesta al Papa para la reforma en la Iglesia Católica, no parecía
es muy entendible. Claro, y justamente de estos temas que son los más urgentes en la Iglesia a la Iglesia Católica a nivel mundial. Así es, pues de hecho, el primero, el Papa, en los hechos produjo la puesta a disposición de sus cargos, nada menos que a todos los obispos y arzobispos de Chile. Por otra parte, acaba de nombrar a Monseñor Chicluna en la Comisión por la Congregación de la Doctrina y la Fe. Por lo tanto, evidentemente el nivel de cuestionamiento que estaba recibiendo el cardenal Errázuriz no eran gratos para los oídos del Papa. Claro. Y dificultaba mucho su labor. De hecho, a nivel internacional el Papa ha tomado muchas medidas que van en la línea de prevenir y sancionar los abusos de poder psicológicos y sexuales por parte del clero, pero evidentemente la mantención de personas en cargo de esta envergadura no hacían que el mensaje no fuera claro. Lamentablemente también está la situación del cardenal Pell de Australia, que también está claro que está siendo procesado. A eso mismo quería ir, Sergio. Sí. ¿Crees que a lo mejor debería ser reestructurado el C9 considerando que, salió Errázuriz, pero también está dentro del C9 George Pell, que está bien cuestionado? Bueno, él está siendo procesado en Australia y evidentemente sí, el Consejo debiera ser reestructurado, y no tengo ninguna duda que eso va a ocurrir el 11 de diciembre cuando se reúnan. Yo insisto en un punto, así, más allá de las responsabilidades eclesiásticas o incluso penales, hay siempre responsabilidades políticas. Es decir, un asesor directo de la más alta autoridad, en este caso la Iglesia Católica, pero también podría ser un ministro de Estado con respecto a su presidente. Hay veces que su presencia se hacen completamente molesta y ahí, por razones de interés general, de bien común, hay que dar un paso al costado. Sí. Yo la verdad es que lamento que el cardenal Errázuriz no haya tomado la decisión de retirarse antes. Eso también quería ir, Sergio. Muy tardía, sí. y si es tardía, ¿cuáles son los efectos, crees tú, que dieron durante estos meses? Porque claramente la situación era para muchos insostenible. Claro, es que eso te iba a decir yo, porque por amor a la Iglesia Católica, por el bien común, hay veces que uno tiene que tomar decisiones que pueden ser categóricamente injustas con uno mismo. Así yo no tengo por qué no creerle al cardenal Errázuriz que él es inocente, que jamás encubrió, pero el hecho es que su sola presencia causaba un daño objetivo a la Iglesia Católica y en particular al Papa a nivel mundial. Yo sé que estoy siendo muy duro, yo no sé si actuaría con esa grandeza en una circunstancia como la de él, pero yo insisto, por amor a la Iglesia Católica y por un interés general que era evidente en otras cosas de demostrar a nivel mundial de que el Papa estaba tomando las decisiones adecuadas para prevenir los abusos de poder, que no son solamente eclesiásticos, son de poder. Eso hace que yo por lo menos pueda afirmar con plena conciencia lo que estoy diciendo, que esta salida es tardía, y quizás el cardenal debe haberle facilitado las cosas al Papa antes, como por lo demás lo hicieron todos los arzobispos y obispos chilenos cuando le presentaron su renuncia. Bien, Sergio Mico, muchas gracias por haber conversado con nosotros en Noticias en Duna y haber puesto en contexto lo que es esta salida del C9 del cardenal Errázuriz. Que tengas muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Sergio. Sofía y Nicolás, ya a su disposición. Adiós. Que esté muy bien, un abrazo. Gracias. Bien, 1:00 con 23 minutos, noticias del mundo, aquí en Noticias en Duna. Theresa May aseguró que el borrador del acuerdo sobre el Brexit está cerca de cumplir lo decidido en el referéndum. En su comparecencia ante la Cámara de los Comunes, la primera ministra británica aseguró que este nuevo trato protegerá empleos y la integridad territorial del Reino Unido. El Congreso de Estados Unidos advirtió que podrían perder una guerra con China o Rusia y pidió más fondos para defensa. El presupuesto militar de la potencia norteamericana representa 1/3 del total mundial, pero según los miembros del Comité de Estrategia de Defensa Nacional estadounidense, este sería insuficiente para contener las amenazas de sus principales rivales. Los primeros integrantes de la caravana de migrantes llegaron a la frontera de México con Estados Unidos. A pesar de la presencia de los agentes de la patrulla fronteriza, una veintena de personas escaló los postes de metal que dividen las playas de Tijuana y el territorio estadounidense.
Y tras el alto del fuego en Gaza, renunció el ministro de Defensa de Israel y pidió elecciones anticipadas. A Víctor Lieberman había pedido al primer ministro, Benjamín Netanyahu, que despliegue una dura intervención en la franja de Gaza para poner fin a las hostilidades de las milicias. 1:24, nos quedamos unos segundos en Reino Unido porque la agenda de la primera ministra británica, Theresa May, probablemente va a estar muy apretada el día de hoy. Y lo digo porque ya se encuentra reunida con alguna gente de su gobierno, con su gabinete, para poder debatir este principio de acuerdo del Brexit, que ya está cerrado con Bruselas tras meses de negociaciones. Está previsto que a las 5 de la tarde de allá realice declaraciones a la prensa. Los ministros más relevantes de su gabinete deben dar el respaldo a este plan del Brexit que fue acordado entre la Unión Europea y Theresa May. Y quieren mantener en una pieza su liderazgo conservador en la recta final de la salida del país de las instituciones comunitarias. Así que vamos a ver cómo avanza esta situación del Brexit, que es fundamental para Reino Unido. Y busca respaldo porque es un plan que ha ido cambiando, porque no es el mismo luego del referéndum donde finalmente se votó la salida de la zona euro, más que la zona euro, de la Unión Europea, porque habían intereses comerciales, migratorios, fronterizos, diplomáticos, históricos, de todo. No es fácil entonces, de alguna manera, desentenderse de esta realidad. Claro, Reino Unido no tenía el euro, no era de la zona euro por no tener el euro como moneda, pero sí era de este grupo del viejo continente y de alguna manera ha tenido que hacer paso. Va a haber, de hecho se proyectan una caída en el crecimiento económico, más que una caída, una desaceleración producto de esto, cómo va a ser el tema fronterizo. Hay varios elementos que de alguna manera está buscando Theresa May poder cuajar para hacer una salida que afecte lo menos posible, porque que va a tener efectos, lo va a tener. Así es. 1 de la tarde. Sí, perdón. Nos pusimos de acuerdo. Nos pusimos de acuerdo, no. Por favor, usted. 1:25, vamos al deporte. Universidad Católica agotó sus entradas para el duelo ante O'Higgins. A 11 días de este decisivo duelo, los hinchas del líder del campeonato ratificaron su compromiso con la escuadra de Beñat San José. Duelo clave considerando que la Universidad de Chile está solamente a 2 puntos del puntero. Tenemos bandas rivales acá. No, aquí me están haciendo una cantidad de gestos. No le voy a decir lo mismo que dije antes, porque para qué, sí. Somos amigos. El fútbol no puede desunirnos, tiene que unirnos. Aunque claro, cuando estamos en la definición del campeonato, aparecen varios que no estuvieron nunca arriba. Pero bueno, 1 de la tarde con 27 minutos, como siempre saludamos a nuestros auspiciadores. Credit Corp Capital pone a tu disposición un equipo de especialistas que te asesoran para hacer crecer, preservar y gestionar tu patrimonio. Son parte del grupo financiero Credit Corp con más de un siglo de trayectoria en Latinoamérica y más de 30 años en Chile. Credit Corp Capital, excelencia en inversiones. Inmobiliaria Armas, empresa líder en la industria con más de 50 años de trayectoria, te invita a conocer e invertir en sus múltiples y atractivos proyectos inmobiliarios de alta plusvalía. Conoce más en iarmas.cl. Si tu empresa está creciendo y necesitas un experto, elige Bodega San Francisco. Sus 33 años dedicados al bodegaje los avala. Encontrarás desde mini bodegas hasta grandes centros de distribución. Bodega San Francisco, desarrollando espacios de confianza. 1 de la tarde, casi con 28 minutos, nos vamos. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos, un fuerte abrazo y por supuesto sigan en sintonía de Duna. Ya vienen los titulares de la tercera PM y luego información privilegiada. Que estén muy bien. Buenas tardes. Chao. Duna presenta La Tercera PM, las historias imprescindibles y una nueva mirada de los temas de hoy. Duna, sonidos de tu mundo. Muy buenas tardes, bienvenidos a la revisión de los principales titulares de La Tercera PM que ya están disponibles en latercera.com. Destacan el discreto desencanto de la derecha con Boric. Además habla la pianista María Paz Santibáñez, no soy representante de Palma Salamanca. En otras informaciones destaca la cumbre de los cruceros, el increíble operativo de Papúa Nueva Guinea para la cita de la PEC a la que irá el presidente Sebastián Piñera. Y también destaca ENAP, destinó $1.400 millones en buscar gas y petróleo, pero no despega en producción. Parte de los principales temas que van a estar abordando hoy a las 5 de la tarde en el programa La Tercera PM.
En Sinergia Inmobiliaria pensamos cada proyecto de casa o departamento como si fuera único. La distribución de los espacios, diseño vanguardista y terminaciones que encantan. Sinergia Inmobiliaria, espacios bien pensados. Conócenos en isinergia.cl.